Estudio Jaini presenta uno de los personajes más peculiares en la historia de la tecnología fue Nikola Tesla. Durante mucho tiempo su nombre fue opacado y ahora vuelve a cobrar celebridad. La marca de autos eléctricos de Elon Musk se llama Tesla Motors y también son Teslas las unidades para medir el flujo de un campo electromagnético. ¿Qué tuvo de especial este hombre? ¿Quién fue Nikola Tesla? Nació en Serbia en 1856. Desde chico destacó en la escuela gracias a su memoria fotográfica y gran habilidad creativa. Después de una larga enfermedad, estudió ingeniería y, gracias a su profesor de física, se interesó en los fenómenos electromagnéticos. Quiero saber más acerca de esta misteriosa fuerza. Se mudó a trabajar a Francia a los 26 años en la compañía de Thomas Alva Edison, donde ayudó a hacer mejoras al equipo eléctrico. De ahí migró a los Estados Unidos, donde conoció al célebre Edison y trabajó para él resolviendo problemas de ingeniería, hasta que un día... Si logras hacer más eficiente este generador de corriente directa, te ganas $5,000. ¡Trato hecho! ¡Listo! ¿Dónde está mi pago? Era una broma. Tú no entiendes el humor americano, chico. Toma $10 mensuales y date por bien servido. Por lo que Tesla abandonó a Edison y buscó sus propios inversionistas. Aquí está la lámpara de arco que me encargaron. Ahora sí podemos hablar de mis ideas para llevar energía a todo el mundo o hacer sistemas de comunicación transatlántica. Si vas a seguir con tus locuras, será mejor que te vayas. Pero déjanos la lamparita, que con esa nos vamos a hacer ricos. Nikola pasó muchas penurias. Incluso se dedicó a cavar zanjas para poder comer. Después de un tiempo, otros inversionistas se interesaron en su trabajo y juntos formaron Tesla Electric Company, donde inventó el motor de inducción que aprovechaba la recientemente inventada corriente alterna. En esa época se estaba dando la famosa guerra de las corrientes, en donde compitieron dos sistemas de transmisión de corriente eléctrica. Por un lado estaba la corriente directa, apoyada por la compañía de Edison, y por el otro, la corriente alterna, apoyada por la compañía Westinghouse y por Tesla, quien contribuyó grandemente a su mejora y desarrollo. El sistema que usamos actualmente para llevar energía a las casas y fábricas es de corriente alterna, mientras que la directa es usada en baterías y celdas solares. La fama y los inventos de Tesla fueron creciendo en espectacularidad. Inventó la famosa bobina de Tesla, instaló un laboratorio en Colorado y fue capaz de crear rayos como los que se dan en las tormentas. Medían más de 40 metros de largo y sus truenos se oían en un pueblo que estaba a más de 24 kilómetros de distancia. La gente sacaba chispas al caminar, sus focos de luz se prendían solos y hasta se reportaron mariposas electrocutadas. ¡Auch! Por un lado, es innegable su contribución al avance de la tecnología. Hizo casi 300 patentes y experimentó con los rayos X. Tomó la primera radiografía semanas antes que William Conrad Röntgen. Era un verdadero genio. Sabía 8 idiomas y sorprendía a todos haciendo cálculo integral solo con su cabeza. Por otro lado, en la actualidad, muchos le atribuyen logros que no son suyos, como la invención de la radio. Es cierto que demandó a Marconi acusándolo de que inventó la radio usando 17 patentes suyas, y aunque las cortes distinguieron entre las patentes de Tesla y las de Marconi, aún hay controversia hasta la actualidad. Pero Tesla nunca creyó que las ondas hertzianas sirvieran para transmitir mensajes. Viajan en línea recta, se van a ir derechito al espacio, no sirven para nada. Estaba equivocado. Las señales de frecuencias cortas pueden llegar hasta 100 kilómetros de distancia y otras más largas, como las de radio AM, son reflejadas por la ionosfera y llegan más lejos. Las de onda corta prácticamente pueden llegar al otro lado del mundo. De hecho, un día escuchó con su receptor de radio curiosos patrones numéricos y declaró que estaba oyendo una transmisión de otro planeta. Aunque los periódicos anunciaron las primeras comunicaciones de Marte, lo más probable es que estuviera escuchando los experimentos de Marconi o de alguien más. Su singular propuesta para la comunicación era inyectarle las ondas a la Tierra para que pudieran llegar a cualquier otro lugar, y eso nunca funcionó. Otra de sus ideas sorprendentes era transmitir energía por el aire y al mismo tiempo iluminar el cielo nocturno. También afirmó que tenía un método para crear un rayo tan poderoso que exterminaría ejércitos con solo apretar un botón. Los planos de este rayo de la
la muerte estaban todos en su cabeza, y si existió, se llevó el secreto a la tumba. Nunca le convenció la teoría de la relatividad de Einstein e incluso pensaba que la idea de que los átomos estuvieran hechos de partículas, como electrones, era una tontería. Lo cierto es que Tesla fue un personaje excepcional. Trabajaba hasta 22 horas diarias y podía pasar días sin dormir. Mucho de su dinero se lo gastaba en apuestas y aunque tenía amigos, nunca tuvo pareja ni hijos. La castidad ayuda a mantener mis habilidades científicas. Ahora me voy. Tengo que ejercitar los dedos de los pies para estimular las células de mi cerebro. Al final de su vida, siempre encontraba tiempo para alimentar a las palomas e incluso dedicaba muchas horas y recursos a curar a las que encontraba heridas. Su vida fue extraña y su personalidad peculiar, y aunque se equivocó en muchas cosas, sin duda fue un genio y un visionario. Curiosamente, suscríbete y considera apoyar nuestro trabajo a través de Patreon.